Seguimos haciendo rejugados a través de las pantallas de etcétera en este día miércoles, cabrón. ¡Lanzo! Claro, yo dije, ¡woohoo! Nadie aplaude. Oye, chiquillos, les quiero contar algo muy entretenido que se viene para todos los que son fanáticos de Final Fantasy. Este domingo, 1 de junio, se viene el concierto Distant Worlds, Music from Final Fantasy, que va a tener, por supuesto, a la orquesta de Lausach, orquesta sinfónica, interpretando, por supuesto, grandes temas de la historia de Final Fantasy, acompañado de proyecciones en HD, y todos sabemos lo que es la música de Final Fantasy, ¿cierto? Liberty Fatali para mí es uno de los mejores temas de la historia de los videojuegos. Oye, las entradas ya están a la venta a través del sistema .ticket, va a ser un tremendo evento que se está preparando para el día domingo. Y por eso es que queremos revisar un poco, Vito Martínez, lo que ha sido la saga de Final Fantasy, que ha sido una saga con la que quizás muchos jugadores también han crecido y que tiene una importancia para los jugadores de todo el mundo. Claro, pues la saga Final Fantasy no solamente es una saga, podríamos decir, que tiene historia para los videojugadores, sino que la saga Final Fantasy es la saga de videojuegos más antigua y en cuanto a relación de título importante del mundo y en la historia de los juegos. Es una saga que tiene muchos años y que, a pesar de sus aciertos y desaciertos, siempre sigue sorprendiendo. Y algo que siempre, nunca nos va a terminar de sorprender es precisamente su música. Es algo que siempre nos ha encantado. Siempre, como lo decía muy Vito, con grandes aciertos, algunos desaciertos en su historia, la música siempre ha sido un factor fundamental, un hilo conductor a través de la historia de Final Fantasy. Y es lo que vamos a revisar ahora, por supuesto, en la siguiente nota. Cuando hablamos de la historia de los videojuegos, es impensado dejar fuera a la que se ha convertido por derecho propio en una de las sagas que definió el mundo de la fantasía, y en especial el género de estrategia dentro del universo consolero. Hablamos nada más y nada menos que de Final Fantasy. Retrocedamos hasta 1987, cuando la crisis al interior de Squaresoft estaba llevándola prácticamente a la bancarrota. Es así, en este contexto, donde Hironobu Sakaguchi, joven diseñador, emprende con un ambicioso proyecto, el que de paso llevaría los últimos fondos de la compañía. Tal era el reto que en el caso de fracasar, se acababa todo. Ahí nace el concepto de Última Fantasía, dadas las circunstancias. Estrenado para la consola Famicom, el juego fue un suceso y se convirtió en el principal caballito de batalla de Square. Final Fantasy fue en sus orígenes un juego similar a Dragon Quest, pero en grande. La lucha del bien contra el mal, mundos en peligros, personajes reconocibles y carismáticos, y grandes héroes que buscan cumplir su destino han sido parte del sello de la franquicia. Las 3 primeras entregas, las que salieron para NES, sentaron la base de muchos principios que la saga continúa teniendo en cuenta, sin dejar de lado la música que ha jugado en Final Fantasy un rol más que importante. A cargo de Nobu Uematsu, la banda sonora es un protagonista más dentro de la narrativa, elemento que ha quedado impregnada en la memoria de los jugadores. Durante las primeras 6 entregas, la fórmula fue más que alabada y aplaudida, pero como todo en el mundo del espectáculo, era necesario una vuelta de tuerca a la propuesta de cara a los nuevos tiempos. Llega la generación de los 32 y 64 bits, generaciones que lograron abrir el apetito de Sakaguchi de meter cinemáticas y una música de mejor calidad. Así se piensa Final Fantasy VII, la entrega más recordada de la franquicia, que producto de unas malas decisiones de Nintendo, termina por publicarse en PlayStation, siendo además la primera versión de la saga con soporte en CD. En resumen, Sony se hacía dueña exclusiva de una de las franquicias más rentables de la industria. Final Fantasy VII supuso un cambio radical, tanto en ambientación como en la presentación de la saga. Las cinemáticas y los escenarios nos dejaron con la boca abierta, dejando un reto más que grande para las entregas posteriores. Con entregas en el cine que significaron una profunda pérdida económica para Square, más la renuncia de Sakaguchi, la saga una vez más se tenía que reinventar. La función de la compañía con Enix, la otra gran compañía del rol japonés, dueña de Dragon Quest, trajo consigo un salto en el género, pero siendo muy bien recepcionado por los fans. Con decenas de entregas en el mercado, Final Fantasy es una de las sagas que convirtió los videojuegos en algo más que un juego, sino que en un conjunto de sueños y fantasía, que en esta ocasión culmina con un concierto de colección en nuestro país.
Distant Worlds Music from Final Fantasy, espectáculo multimedia que recreará en vivo este 1 de junio en Movistar Arena de Santiago las melodías inspiradas en la saga, interpretadas por la Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago de Chile, bajo la dirección del ganador del Grammy, Arnie Roth. Además, Naoshi Mitsuta, compositor de la música de la 11ª versión de Final Fantasy XI, estará acompañando con los arreglos. Un selecto repertorio de la saga más una serie de proyecciones en HD en pantallas gigantes harán de este concierto una experiencia inolvidable. Ahí está entonces esta, podríamos decir, historia de Final Fantasy a nuestro estilo, ¿no es cierto? Rejugado. No tiene tanta extensión, ni mucho menos, pero queríamos comentarle eso al menos de este juego. Ahí Claudio está fingiendo los ataques por turno que tiene el Final Fantasy. Oye, Miki, ¿cuál es tu experiencia con Final Fantasy? Yo, de verdad, voy a ser súper sincera, nunca lo he jugado. Sí he acompañado a personas cuando lo juegan y todo, pero el diseño de los personajes a mí me gusta bastante. De hecho, alguna vez, mucho tiempo atrás, cuando yo tenía un grupo de baile de para, hicimos unos cosplays, pero como pobres. Igual no me enorgullezco de eso, pero hicimos una Riku pobre, porque no me puse la peluca. Riku bien rica, yo. No, pero una rica pobre. no me puse peluca rubia, entonces sin peluca rubia no era Riku, po. Así que, pero, o sea, el traje está bonito, así que eso es como lo que a mí me gusta, pero la verdad es que no lo he jugado. Oye, Senpai, ¿tu Final Fantasy favorito? Mi Final Fantasy favorito, a pesar de que es el que más odia la mayoría de los fanáticos, el 8. Tactics, el mío. No, yo me gusta el 8. El 8 Hay mucha gente que odia el Squad 8 Lion Heart. que dicen Sí, que de se hecho, va lo mucho de la, poco que jugué. de la cuestión épica y es prácticamente una teleserie. Pero yo encuentro súper bueno. A mí me gustó. Final Fantasy es súper Sí, es que esa teleserie. teleserie es muy buena. Todos Es son súper teleserie. De hecho, a mí el que tengo no un me grupo- gusta el 9. Tengo un grupo de amigos, de hecho, con los cuales Perdón. decíamos que todos teníamos una Rinoa en nuestras vidas. Saludos ahí a los chicos de Montañas. Bueno, Final Fantasy, aparte, como decíamos, la música, la banda sonora es una de las cosas súper importantes y te transporta también al mundo que te trata de proponer el juego a través de sus personajes, diferentes quests y, bueno, ha estado presente toda la vida. Vito, se viene Final Fantasy XV ya, que, bueno, sus desarrolladores ya han hablado bastante. Un juego que ha mostrado imágenes desde hace hartos años atrás, convengamos, pero las últimas informaciones que tenemos del título es que precisamente han hablado de que este va a ser el primer Final Fantasy que va a dar un salto más importante al tema de la acción dentro de un título. Ya era hora. ¿Qué esperamos? Ya era hora que hicieran eso. Pero es que, ¿sabéis Creo qué? Yo es de que la eso última no vez... viene de Final Fantasy. De la última vez que hablamos, Jerry, sí que de la última vez que con Vito hablamos del Final Fantasy, del 10 HD y el 10.2, sabéis que seguí jugándolo y sabéis que me gustan más los combates por turno. Lo que pasa, Claudio, es que a ti siempre te ha gustado Final Fantasy. Es una cuestión de un fanboy de Final Fantasy, desde que yo te conozco, que tú jugáis y te gusta Final Fantasy. No te lo critico, está bien, pero tengo mal cow. Pero bueno, es verdad. Yo quiero un chocobo. Yo quiero un chocoso. Yo quiero una Chocobo Wings. Por favor, pero por favor.